Buenos días, mis queridos hermanos, una vez más a cada uno de ustedes, gracias le damos al Señor por este maravilloso sábado, día de Jehová. Como bien dice la palabra, es un día de bendición, es un día de gozo, pero también es un día de santificación. Pero también la palabra de Dios dice que el sábado es un día de liberación. Y le damos gracias a Dios que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo está aquí, porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar. Y podemos tener la plena certeza que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Y el Señor Jesucristo está aquí para bendecirte. El Señor Jesucristo está aquí para sanarte. No sé con qué problema tú has venido hoy, no sé con qué preocupación habrás venido hoy, pero podemos tener la certeza de que nuestro Señor Jesucristo hoy nos está diciendo a mí y a ti: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy podemos descansar en Cristo Jesús, pero hoy Dios tiene palabra para ti. Quiero extenderle también un saludo a los hermanos que nos ven a través de Facebook Live. Siempre cada sábado están conectados escuchando la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor por la tecnología, porque a través de los medios sociales las personas son alcanzadas con el mensaje de salvación. Pueden escuchar la palabra de Dios. En estos momentos vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Invito a todos aquellos que puedan a arrodillarse junto conmigo para orarle a nuestro Dios, y así que el Señor nos dirige en el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu palabra. ¿Qué sería de nuestras vidas sin tu palabra? Gracias por tu palabra escrita, Señor, porque tu palabra nos trae esperanza, nos trae paz, nos da fortaleza y nos ayuda a vislumbrar ese lindo futuro que nos aguarda contigo, donde viviremos para siempre, Señor. Gracias te damos, Padre querido, por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias porque Jesús murió por mis pecados. Gracias porque Jesús con su sangre nos limpió. Y gracias porque cada día Jesús nos ayuda en nuestro diario vivir. En estos momentos, Padre, vamos a abrir tu palabra. Pero queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable hoy. Que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender el tema que tú quieres que hoy nosotros entendamos, Señor. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que quiten la culpa de mí, Señor. Permite, Padre, que tú me uses como instrumento tuyo poderoso, como lo has hecho siempre, Padre. Amén. Quiero esconderme detrás de la cruz de Cristo Jesús para presentar a Jesús en este tema que vamos a tratar hoy, Señor. Amén. Abre nuestro entendimiento y no permita que nada nos distraiga, para así poder escuchar cada palabra que tú vas a hablarnos hoy, Señor. Amén. Habla, Padre, porque tu pueblo necesita palabra. Tu pueblo no necesita palabra de hombre. Tu pueblo necesita tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. 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 Mis queridos hermanos, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Y el tema que hoy vamos a tratar lleva por título el juicio de los malvados. El juicio de los malvados. Nosotros hace tiempo atrás terminamos una serie que fue la serie del juicio investigador. Una serie de 8 temas del juicio investigador. Ahora, este tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque forma parte de la doctrina del juicio de Dios. Y es un tema muy importante, mis queridos hermanos, porque al mismo tiempo es un tema que nos trae esperanza. Vivimos en un mundo muy cruel. Vivimos en un mundo donde cada vez más vemos que el hombre quiere dominar más al hombre. Vivimos en un mundo donde hay presidentes, donde hay dirigentes que son dictadores, que están masacrando pueblos,
que están dirigiendo de una manera autoritativa, trayendo desgracia sobre los pueblos, trayendo tristeza, trayendo desventura, trayendo miseria. Y muchas veces en medio de este mundo tan convulsionado que está, que por donde quiera que nosotros miremos, vemos que todo es malas noticias sobre este mundo. Aún hay noticias donde están augurando quizás una tercera guerra mundial. Hay noticias donde se está augurando una gran crisis alimentaria a nivel mundial. O sea, donde quiera que nosotros miremos, cada vez que nosotros prendemos la televisión o la radio, lo único que escuchamos es noticias malas. Y en medio de estas noticias malas vemos que el causante principal de todas estas desgracias es Satanás, que es el enemigo de Dios y que es enemigo del pueblo de Dios, que utiliza a sus agentes humanos para traer desgracia sobre este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un juicio pendiente. Porque en este mundo, por mucha maldad que tú hagas, recuerda que hay un día en que tú vas a tener que rendirle cuenta al Señor por todos tus actos malvados que tú cometiste, por toda la crueldad, por toda la criminalidad, por todas las desgracias que tú provocaste a otras personas. La palabra de Dios dice que tú vas a tener que rendir cuenta. Pero la palabra de Dios también dice de que tú vas a ser castigado. Porque todo mal acto que tú cometas en esta vida, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no te arrepientes de toda esa crueldad que tú has cometido, mis queridos hermanos, Dios te va a castigar severamente. Dios te va a castigar severamente. Porque la maldad no puede prevalecer para siempre. Los justos no siempre van a estar sufriendo por causa de los malos, sino que hay un momento determinado en que Dios va a ponerle fin a la maldad de este mundo. Dios va a ponerle fin a los malvados. Cuando nosotros hablamos acerca del juicio investigador, una de las cosas muy importantes que nosotros hablamos y explicamos detalladamente del juicio investigador, nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:17, Pedro dice que es menester de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros anteriormente, haciendo un repaso, habíamos estudiado de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel capítulo 7 versículo 10, de que hoy en el reino de los cielos se está llevando un proceso de juicio. Pero como bien dice Primera de Pedro 4:17, que los primeros que son juzgados son los hijos de Dios. En este juicio que se está llevando en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, pero en el versículo 22, que este juicio es en favor del pueblo de Dios. Es en favor del pueblo de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 32. Daniel capítulo 7, versículo 32, versículo 22, dice la palabra de Dios: hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. O sea, en el reino de los cielos hoy se está llevando a cabo un proceso de juicio, donde los hijos de Dios están siendo juzgados para determinar quién es el cristiano que es digno de estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos.
La palabra de Dios dice que Cristo viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Cristo viene por segunda vez a buscar a los hijos de Dios, a los que creyeron en Cristo Jesús, a los que se arrepintieron de todos sus pecados y aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal, y también aceptaron ser bautizados y vivir la vida nueva que Cristo te ofrece, y que por medio del Espíritu Santo cada día tu vida espiritual se va renovando, y por medio del poder de Cristo tú vas siendo transformado. Ese poder que por medio del Espíritu Santo transforma diariamente tu vida hasta la semejanza de Cristo, esa obra de transformación la hace el Espíritu Santo, porque para el lugar donde nosotros vamos a ir, que es en el reino de los cielos, dice que ninguna cosa inmunda, nadie que tenga una mancha de pecado en su carácter, puede entrar en el reino de los cielos. Por eso es que la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 7, versículo 10, la palabra de Dios dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, en el reino de los cielos, en este juicio, Cristo es nuestro abogado que está intercediendo por ti. Pero también dice que hay un juez, y ese juez es Dios el Padre. Pero dicen que todos estos millares de millones que asistían a este juicio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, nos hablan que esos millares son los ángeles que están como testigos. Y en este juicio que se está llevando a cabo en el reino de los cielos, la palabra de Dios nos dice que este juicio es para saber quién es el que es digno de sentarse con Cristo en el trono de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que no todo aquel que profese el nombre de Cristo o que le diga a Cristo Señor entrará al reino de los cielos. Hermano, dentro del pueblo de Dios no todo el que profesa ser cristiano es un verdadero hijo de Dios. No toda persona que es bautizada en la iglesia es un verdadero seguidor de Cristo Jesús. No toda persona que usted ve que asiste a los servicios religiosos cada semana a la iglesia, eso no significa que sea un buen cristiano. Porque usted puede ser un cristiano de nombre, usted puede ser un cristiano de apariencia y sin embargo no vivir una vida conectada con Cristo Jesús. Por eso es que el mismo Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Usted quiere saber quién es un buen cristiano y quién es un mal cristiano. Dice: por sus frutos los conocerán, porque el árbol malo puede dar buenos frutos. El árbol malo, ¿qué frutos da? Malos. El árbol bueno, ¿qué frutos da? Frutos buenos. Entonces Jesús dijo: los frutos que usted ve en la vida de esa persona va a determinar si realmente eso es un buen cristiano o es un mal cristiano. Ahora, ¿cuándo termina el juicio que hoy se está llevando a cabo en el reino de los cielos? Y que hay libros, y que en otro tema anterior, cuando hablamos del juicio investigador, vimos, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 10, tuvimos un tema con la Biblia para demostrar de que en este juicio hay libros donde se está registrando cada acción mía y tuya. Y que de acuerdo a esas acciones, de acuerdo a esas obras, de acuerdo a lo que estén escritos en esos libros, va a determinar cuál va a ser nuestro destino. Porque la palabra de Dios dice que toda obra será llevada a juicio.
sea buena o sea mala. Y de acuerdo a lo que tú hayas hecho en esta vida, va a ser la recompensa que tú vas a recibir. Ya sea recompensa para vida eterna o recompensa para muerte eterna. Ahora, ¿cuándo es que termina el juicio del pueblo de Dios? Cuando se cierre la gracia. ¿Y cuándo se cierra la gracia? No lo sabemos. Le voy a hacer una pregunta. Cuando el Espíritu de Dios Cuando Noé estaba predicando, que estuvo 120 años predicando a los antediluvianos, y que la ciencia, porque la Biblia no es un libro de cuentos, la ciencia ha demostrado de que sí hubo un diluvio universal. La ciencia lo ha demostrado y dice, sí, aquí en este mundo hubo un diluvio universal. Por eso es que cada vez más científicos creen más en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un libro de cuentos. Y la palabra de Dios dice que cuando Noé estuvo 120 años predicando, la pregunta es, Noé sabía cuándo Dios le iba a dar la orden de que entrara en el arca y que cerrara la puerta. No lo sabía. Pero durante 120 años que estuvo predicando, llegó un momento en que Dios le dijo, ya basta. Entra al arca tú y toda tu familia y detrás de ti cierra la puerta. Noé, que era pregonero de la justicia, no sabía cuándo se iba a cerrar las puertas de la gracia, o sea, cuándo se iba a cerrar la puerta del arca, que simbolizaba las puertas de la gracia. Pero ahora, el mundo de malvado en aquel entonces, que escuchaba a Noé predicar, sabía cuándo se iba cuándo iba a venir ese diluvio. ¿Sabían cuándo Dios iba a destruir la tierra? ¿Sabían cuándo era el último día de su oportunidad? De la misma manera en que el juicio para los hijos de Dios termina cuando la gracia se cierre, pero la pregunta es, ¿cuándo se cierra la gracia? No lo sabemos. Yo no sé si a lo mejor mañana la gracia se cierre. Yo no sé si el mes que viene quizás las puertas de la gracia se cierren. Yo no sé si el año que viene, el 2024, sea el último año donde las puertas de la gracia se cierren. Yo no sé, pero la palabra de Dios me dice que cuando una vez que se cierran las puertas de la gracia, Dios empieza a dejar caer sobre este mundo las 7 plagas que describe Apocalipsis, que va a venir sobre este mundo para arrasar con este mundo. Ya cuando empiece a caer la primera plaga, podemos entender de que ya la gracia se cerró. Pero si la gracia se cerró, ya no hay más oportunidad de buscar de Dios. Porque la oportunidad para buscar a Dios es ahora, no después. Porque después puede ser demasiado tarde. Cuando Noé cerró las puertas, no llovió al momento. Ahí lo dice la palabra. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3. En el 7º día fue cuando comenzó a llover y fue cuando las personas a esa hora se apilaron ahí en el arca para que Noé abriera la puerta del arca para poder salvarse, pero ya era demasiado tarde, porque cuando Dios cierra la puerta no hay humano que la vuelva a abrir. Amén. Sí es. Cuando Dios cierra la puerta de la oportunidad, así usted llore, así usted suplique, así usted se revuelque en el polvo de la tierra pidiendo misericordia para que el Señor abra las puertas de la misericordia para que usted pueda salvarse, una vez que Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla.
Por eso es que el tiempo es ahora. Porque grandes cambios están para que van a sobrevenir a este mundo. Ahora es el momento, no después. Ahora es cuando hay oportunidad. Porque después va a haber lágrimas y lamentos. Ahora, si estamos bajo el juicio de Dios, los hijos de Dios, y una vez que la gracia se cierre, ya no hay más oportunidad de salvación, entonces la pregunta que nosotros deberíamos de hacer no es ¿cuándo comienza el juicio de los malvados? Hermano, porque en este mundo nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Y quizás a lo mejor usted diga, no te preocupes, que si yo muero mañana, a mí para qué me van a juzgar. No, tú te vas a morir, pero si tú en vida tú fuiste malo, tú vas a ser juzgado, pero también vas a ser condenado. Pero pastor, aunque yo haya muerto, aunque tú hayas muerto, aquí nadie se escapa. La lectura bíblica que nosotros leímos, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos. Cuando vamos a cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 lo dice. En este juicio que se está llevando del cielo, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Noten que en el juicio que se está llevando a cabo para el pueblo de Dios, nos dice que fueron puestos tronos. Pero ahora Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, porque la pregunta que debemos de contestar es ¿cuándo es, dónde se realiza el juicio de los malvados y quiénes son los que van a juzgar a los impíos? Entonces, en el cielo, en estos momentos, según Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, el juicio que se está llevando a cabo, ¿dónde es? En el cielo. Pero Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia, no a su imagen, y que no recibieron su marca en su frente, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con él, con Cristo, los 1000 años. O sea, cuando Cristo venga a este mundo a buscar a su pueblo y nos lleve para el reino de los cielos, ¿cuánto tiempo entonces estaremos con Cristo en el reino de los cielos? 1000 años. 1000 años. 1000 años. Pero el versículo 5 nos dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y el versículo 6 de Apocalipsis 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, cuando Cristo venga, hay una primera resurrección. Y esa primera resurrección es la resurrección de todos los santos de Dios, que durante todas las edades murieron creyendo en Cristo Jesús y en la promesa de la resurrección. Cuando Cristo venga, esos muertos salen a la luz.
Pero la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 16 nos dice que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Por eso es que Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6 dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y esa primera resurrección es para los hijos de Dios. Es para los hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que cuando Cristo venga, dice que esto mortal, este cuerpo mortal que yo tengo, dice que será revestido con la inmortalidad. Dios nos va a conceder el don de la inmortalidad. Pero también el apóstol Pablo dice que este cuerpo corrupto será revestido de incorruptibilidad. ¿Por qué este cuerpo corrupto? Porque este cuerpo está sujeto a la muerte, está sujeto al dolor, está sujeto a las enfermedades. Pero cuando Cristo venga, mi cuerpo, Dios me va a dar el don de la inmortalidad, pero al mismo tiempo, este cuerpo que está sujeto a todos estos males, será un cuerpo que Dios me lo va a transformar de corrupto a incorruptible. Amén. Entonces mi cuerpo no va a estar sujeto más al dolor. Mi cuerpo no va a estar sujeto más nunca a la muerte. Mi cuerpo no va a estar sujeto más nunca a la enfermedad. No va a estar sujeto a ningún mal. Porque mi cuerpo va a ser un cuerpo perfecto, glorioso. Por eso es que la palabra de Dios, el versículo Apocalipsis 20, versículo 5 y 6 nos dice, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, porque dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, si nosotros vamos a estar con Cristo 1000 años en el reino de los cielos, entonces antes que comience el milenio está la primera resurrección, la resurrección de los hijos de Dios que murieron creyendo en la palabra de Dios, que murieron creyendo en la bendita esperanza en Cristo Jesús. Pero hay otros muertos que no van a resucitar hasta después de los 1000 años. La pregunta es, ¿para qué estos muertos van, según el versículo 5, para qué estos otros muertos van a resucitar después de los 1000 años? ¿Y por qué tienen que esperar 1000 años para resucitar? Ahora, la otra pregunta que nosotros debemos de responder es, ¿quiénes son los que van a juzgar a los malvados? ¿Quiénes son? La misma palabra los responde. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. 1 Corintios 6, versículo 2. 1 Corintios 6, 2, miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los santos, ¿y quiénes son los santos? Nosotros. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos los santos de Dios? Vamos a juzgar al mundo. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Pero el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que también nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Ahora, ¿de qué ángeles me está hablando aquí Pablo? De los demonios. De los demonios, de los ángeles que se unieron en rebelión con Satanás en contra del gobierno de Dios, y que Apocalipsis 12 me dice a mí
que del reino de los cielos fue echado el gran dragón y con él arrastró la tercera parte de las estrellas. Y nosotros anteriormente habíamos estudiado que esa tercera parte es que Satanás en su rebelión contra Dios se le unió a la tercera parte de los ángeles, pero fue expulsado del cielo Satanás y la tercera parte de los ángeles que se unieron a su rebelión. Por eso es que dice aquí, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y hoy esos demonios, esos ángeles que se unieron a Satanás en la rebelión, están allí. Son reales, los demonios son reales. Pero ellos van a ser juzgados por sus malas acciones. Porque no solamente los seres humanos serán juzgados por sus acciones, sino que hasta los ángeles malos van a ser juzgados por sus acciones. Amén. Y eso lo dice Primera de Pedro 2.4. Vamos ahora a Primera de Pedro 2.4. Miren lo que dice Primera de Pedro 2.4. Primera de Pedro 2.4 dice: me equivoqué, perdón, me equivoqué de versículo. No es Primera de Pedro 2.4. Déjenme ver si a lo mejor es Segunda de Pedro 2.4. Sí, Segunda de Pedro 2.4, perdón. Es Segunda de Pedro 2.4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad a ser reservados, ¿para qué? El juicio. Para el juicio. Pero miren lo que dice ahora, y ahora el apóstol Judas confirma lo que Pablo aquí está diciendo, y buscamos ahora Judas, capítulo 1. Miren lo que dice Judas. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. O sea que nosotros, los santos de Dios, no solamente vamos a juzgar a los seres humanos, a los malvados, sino que también nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. Y este proceso de juicio se va a llevar a cabo cuando tú y yo estemos en el reino de los cielos, que estemos con Cristo durante esos 1000 años. Ahora, este juicio, escuchen bien, este juicio que se va a celebrar en el cielo, recordemos que en el juicio del pueblo de Dios, ¿quién era el juez? El Padre. Pero ahora en el juicio de los malvados, el juez es Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que el Padre le dio la potestad al Hijo para que haga juicio. Entonces el Hijo actúa como juez en el milenio, en el juicio de los malvados. Ahora, este juicio que va a estar en el reino de los, que se va a realizar en el reino de los cielos a los malvados, este juicio no es para que tú y yo determinemos quién se salva o quién se pierde, porque ya la decisión de quién se salva o quién se pierde la determinó Dios en el juicio investigador cuando tú y yo somos salvados. Ya ahí Dios la determinó. Pero en el juicio de los malvados, Dios no va a determinar en los malvados quién se salva o quién se pierde. Porque en este juicio que hoy se está llevando en el reino de los cielos, este juicio es para la salvación. Para todo aquel que acepta a Cristo Jesús. Pero una vez que se cierre la gracia
Ya no hay más oportunidad de salvación. Entonces el juicio de los malos no es para determinar quién se va a salvar o quién se va a perder, porque ya ellos están perdidos. Y quizás usted dirá, bueno, pastor, ¿y entonces para qué se va a celebrar el juicio si no se van a salvar? Es que resulta ser que este juicio se va a celebrar, vuelvo y repito, no para determinar quién se salva o quién se pierde, sino que es para determinar la medida de castigo que va a recibir cada persona que no fue salvada y que no tuvo parte en la primera resurrección y que no aceptó la salvación de Dios. Porque los impíos que no aceptaron a Cristo, ellos están perdidos. ¿Y ustedes creen que en el reino de los cielos que nosotros vamos a abrir? Porque en el reino, recordemos que en el reino de los cielos hay libros. Hay libros. Eso lo podemos leer ahí en Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Eso lo dice el versículo 12 de Apocalipsis 20, dice, según sus obras. Entonces, este segundo juicio en el reino de los cielos que es hacia los malvados, no es para que tú y yo estemos revisando los libros a ver quién se perdió o quién se va a salvar. No. Es para determinar la medida de castigo que van a recibir. Porque la palabra de Dios dice que al que poco se le dio, poco se le demandará. Pero al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Mucho se le demandará, mis queridos hermanos. Mucho se demandará. Y es interesante que aquí la sierva de Dios, vamos a ver esta otra cita. Miren esta cita del pastor John Neville Andrews, pastor teólogo, pionero adventista, en su libro El juicio, sus eventos y su orden, en la página 66. Miren lo que dice el pastor John Neville Andrews. Dice: los santos se sentarán con Cristo en el juicio, pero no para determinar quién se salvará o quién se perderá. Dios el Padre ya ha pronunciado la decisión de quién tendrá inmortalidad, y el Hijo ha ejecutado esa decisión inmortalizando a sus santos, y así todos los demás se consideran indignos de la vida eterna y deben recibir la segunda muerte como su parte. Pero hay grados de castigo. No todo el mundo va a recibir el mismo castigo. Dice, hay grados de castigo. Algunos recibirán mayor condenación que otros. Y ahí están los textos. Lucas 12, 47 y 48. Vamos a buscar esos textos. Miren lo que dice Lucas 12, 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48 dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Pero miren lo que dice ahora Lucas 20, 47. Lucas 20, verso 47 dice: que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán menor condenación, dice el texto.
dice mayor condenación. Entonces hay grados de castigo. Unos serán castigados más severamente que otros. Entonces, una vez que en el reino de los cielos los santos se sientan en juicio para ver la severidad de castigo que recibirá cada uno de los malvados, entonces, ¿cuándo es que se ejecuta el castigo de los malvados? ¿Cuándo es que se ejecuta? Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 20 para que la palabra de Dios sea la que nos hable y no sea yo. Apocalipsis 27 dice: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Entonces, después que se cumplan los 1000 años, dice que Satanás va a ser suelto. Satanás va a quedar aquí en esta tierra. Mientras que nosotros estamos 1000 años en el cielo, Satanás va a estar 1000 años aquí en esta tierra, con todas sus huestes de demonio malo, contemplando que por causa de su rebelión, él ahora contempla cómo el mundo está en ruinas por su rebelión, por incitar a los hombres a rebelarse contra Dios. Por incitar a los hombres. Pero la palabra de Dios nos dice la palabra de Dios, versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Noten que después que se cumplan los 1000 años, dice la palabra de Dios, que la ciudad de Dios va a descender, la santa ciudad gloriosa en la cual tú y yo vamos a estar, va a descender del cielo y va a plantarse aquí en esta tierra cuando se cumplan los 1000 años. Pero la palabra de Dios, como acabamos de leer, dice que los muertos, escuchen bien porque eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, a partir del versículo 13, el capítulo 20, dice: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Está en la segunda muerte. Y el versículo 15 termina diciendo: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Cuando se cumplan los 1000 años y Satanás sea soltado, los muertos impíos volverán de nuevo a la vida. Por eso fue que al principio te dije, no importa que porque tú hayas sido malo y tú moriste, vas a escapar del juicio de Dios. No. Porque después de los 1000 años, cuando ya se haya decidido el grado de castigo que recibirá cada uno de los impíos van a regresar de nuevo a la vida. Y entonces es ahí donde los impíos van a reconocer de que Dios es Dios grande. Van a reconocer de que en vida tuvieron la oportunidad de haber aceptado la invitación de Cristo Jesús, pero la rechazaron. La rechazaron. La señora Elena G. de White, en el libro Dones Espirituales, tomo 1, página 214, ella dice: las marcas de la maldición del pecado son visibles en los impíos resucitados. Miren qué contraste. Cuando Cristo venga, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corrupto se vestirá de incorruptibilidad. Pero cuando los impíos resucitan después de los 1000 años, ellos resucitan con las huellas del pecado. Sin embargo, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, los
muertos que murieron en Cristo Jesús salen de sus tumbas glorificados, sin vestigio ni señal de pecado en ellos. Pero los impíos, cuando resucitan, resucitan con las marcas del pecado. Sigue diciendo: con terrible y pavorosa majestad el Señor llamó a los impíos muertos. Son despertados de su largo sueño. ¿Por qué los impíos resucitan? ¿Quién es el que tiene poder de dar vida? Jesús. Qué terrible despertar. Contemplan al Hijo de Dios en su severa majestad y radiante gloria. Todos, tan pronto como lo contemplan, reconocen que es el crucificado que murió para salvarlos. A quien despreciaron y rechazaron, son como la arena del mar. En la primera resurrección, todos surgieron revestidos de inmortalidad. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, de inmortal lozanía. Pero en la segunda resurrección, los impíos resucitan con los estigmas, dice ahí, de la maldición del pecado. Con los estigmas de la maldición del pecado. Sigue diciendo aquí este libro maravilloso, La Segunda Venida y el Cielo, hermano. Yo les recomiendo que usted lea este libro, La Segunda Venida y el Cielo. Página 124, párrafo 1, dice: los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento. Acuérdense que habíamos dicho que cada uno recibe la medida de su castigo de acuerdo a lo que haya hecho. Por eso es que ella dice, y esto es Elena G. de White corroborando lo que leímos anteriormente del pastor John Andrews, donde dice: algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados. Dice: conforme a sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras. Quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás, la raíz. Sus secuaces, los impíos, son las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. Entonces significa que el mayor castigo que va a caer sobre Satanás, dice que va a ser peor, pero que tiene que sufrir un poco más que los impíos. Y el castigo, noten que el castigo dice aquí, el versículo 14 de Apocalipsis 20, que es el lago de fuego. Dios va a hacer descender fuego del cielo para destruir a todos los impíos. Por eso es que en este juicio de los malvados, hermanos, nadie va a escapar. Hitler, que fue un ser muy malvado, aunque Hitler esté muerto, Hitler va a resucitar después de los 1000 años para recibir el castigo por lo malvado que fue él. Si no se arrepintió cuando se murió y alcanzó salvación, amén. Pero si no se arrepintió, va a recibir los castigos de Dios. Y este fuego purifica, y este fuego que Dios hace descender sobre este mundo, sobre los impíos, destruye a los impíos. Tiene un doble proceso este fuego. Número 1, destrucción de los impíos. Pero número 2, purificación de la tierra de todo el mal. Y una vez que el fuego haya purificado la tierra, que haya destruido a todos los impíos y haya purificado la tierra, no quedando ni raíz ni rama del pecado, hermanos, yo quiero dejarle para ustedes una tarea. ¿Qué viene después? Quiero que por favor en sus casas ustedes lean Apocalipsis capítulo 21 completo, donde dice: y vi un cielo nuevo. ¿Y qué más vio Juan?
en visión. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y el versículo 5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, una vez que Dios destruye a los impíos y con el fuego purificador y purifica la tierra de toda maldad, esta tierra va a volver a ser creada como al principio, pero antes de que el pecado entrara. Una tierra bella, una tierra preciosa, una tierra donde viviremos en este mundo por toda la eternidad, sin pecado, sin maldad, sin injusticia, sin enfermedad, sin deficiencia física, sin muerte, sin dolor. No lloraremos por toda la eternidad, porque uno cuando llora es porque está sufriendo. Pero cuando esta tierra sea renovada, hermano, las lágrimas se irán para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi pregunta es: ¿en qué bando te vas a encontrar tú? ¿En qué bando te vas a encontrar tú? Cuando nosotros cantamos el primer himno, día grande viene. La pregunta es: ¿estás listo para ese día grande? El coro de ese himno dice: ¿te hayas listo? ¿Te hayas listo para el fallo del gran tribunal? ¿En qué grupo tú te vas a encontrar, mi querida iglesia? ¿En qué grupo tú te vas a encontrar, mi querido hermano que me escuchas a través de las redes sociales? ¿En qué grupo? ¿En el grupo de los salvados, donde viviremos con Cristo por toda la eternidad? ¿O te vas a encontrar en el grupo de los perdidos? Dice Apocalipsis 21, versículo 4. Miren qué promesa más linda. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Todos los peores momentos que pasamos en este planeta Tierra, todas las cosas amargas que sufrimos, toda injusticia que cometieron contra nosotros, toda lágrima que tú derramaste cada noche cuando te acostabas en esa almohada, dice la palabra de Dios, tú no te vas a acordar más nunca. A tu mente no va a venir más esos momentos tristes, esos momentos de sinsabores, esos momentos amargos, esos momentos que te hicieron deprimirte, esos momentos que hicieron hasta desesperarte, de tal manera que quizás en esa desesperación te hizo llevar hasta quizás cometer suicidio para salir de esa condición miserable en la que te veías. Dice la palabra de Dios, no te vas a acordar más de lo malo, porque dice que esas primeras cosas pasaron, pero Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Por eso, mi querida iglesia, ¿en qué grupo tú te vas a encontrar? Porque el reloj está caminando. El juicio en el cielo está andando. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, por lo que estoy estudiando, no queda mucho tiempo para que el juicio concluya. Este juicio que se está llevando ahora en el cielo
es para determinar quién se salva, quién va a estar con Cristo en el reino de los cielos. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad. Si tú no has hecho tu decisión, si tú no has aceptado a Cristo Jesús, mi consejo es: acepta a Cristo Amén. Amén. antes que sea demasiado tarde. Porque una vez que sea demasiado tarde, en este mundo no va a haber bálsamo humano no va a haber bálsamo humano que pueda consolar la tristeza grande que va a haber en ti por haber rechazado la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amén. Y permita a Dios que tú puedas hacer la mejor decisión de tu vida, que es la de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Queda Amén. poco tiempo para la venida de Cristo Jesús. Las profecías nos dicen de que queda poco tiempo, Amén. de que estamos a un paso de la eternidad, pero Dios hoy te está llamando. Jesucristo hoy está tocando a las puertas de tu corazón. Por favor, no rechaces la invitación que Cristo te da, porque hoy tú puedes ser salvo, pero mañana, si esperas hasta mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia, y ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el último himno. Invito ahora a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para concluir con unas palabras de oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes cada día a buscarte de todo corazón, Señor. Amén. Ayúdanos a entregarnos a ti sin reserva ninguna, para que tú obres en nuestras vidas poderosamente y que nosotros podamos llegar a ser varones y mujeres a la estatura plena de un varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Porque, Señor, el mismo Jesús en tu palabra, en Mateo capítulo 5, versículo 48, nos ha mandado a ser perfectos, así como tú eres perfecto, Señor. Amén. Porque cuando Cristo venga, Él quiere entregarte a ti, Padre Santo, una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha, Señor. Te suplicamos, Padre querido, que tú nos ayudes para que cuando Cristo venga, nuestras ropas puedan estar blancas, sin manchas y sin arrugas, Señor. Amén. Ayúdanos cada día a vivir en victoria por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos hablado hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos que están no solamente aquí presentes, sino que también a través de la internet han estado conectados escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a reconocer de que no hay tiempo que perder, que este es el momento de nuestra preparación, de que hoy es el día de nuestra aceptación, de que hoy es el día de nuestra decisión de seguir a Cristo, de seguir al Cordero, Señor, por donde quiera que vaya el Cordero. Amén. Gracias, Padre querido. Gracias por habernos hablado hoy y gracias por cada uno de mis hermanos que han estado escuchando tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.